animales. Profe, Eh, disculpe, ¿puedo grabar? Que no, empecé a claro, grabar. claro que sí, no hay problema. Ya, ya, ahora sí. Ya. Entonces, ¿comenzamos? ¿Hago la presentación o todavía? Sí, Esperamos un ratito. eh, Ya, no comencemos, profe, sí, se van a ir sumando las personas. ya, perfecto. Entonces, como les comentaba, nosotros hemos tenido ya procesos de exportación desde hace varios años atrás, ¿no? Y los últimos años que tenemos no se han logrado exportar animales, no por una falta de pedido, sino básicamente porque el sistema que teníamos inicialmente ha quedado, ha quedado ya inoperativo, por decirlo así, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos ahora, les voy a mostrar un poquito la legislación, la normativa que se ha tenido, ¿no? Y cuáles son los procesos que ahorita estamos comenzando a hacer cambios, ¿no? Debemos tener nosotros como país alrededor del 80% de la población mundial sobre todo de las alpacas, ¿no? Y un porcentaje considerable de las llamas. Y creo que Latinoamérica, en este caso, sobre todo los países que tenemos camelios como Chile, Argentina, Bolivia, Perú y un poquito también Ecuador, ¿no? Debemos tener conciencia de que este trabajo debemos hacerlo de manera articulada porque de todas maneras hay interés de otros países, ¿no? Australia ha ido avanzando estos últimos años en el tema de la crianza eh, y la China también se ha interesado muchísimo en el tema de la crianza, ¿no? Entonces, creo que en los procesos de crianza y transformación, comercialización de agroproductores es necesario ir avanzando poco a poco. Eh, Voy a compartir ahorita, si me pueden habilitar, por favor, para hacer la presentación. Ya, profe. Sí, aprovecho de presentarle a don Cristian Milla, que también nos está acompañando, Hola, que profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. está en ¿Qué representación tal? de la ¿Cómo CNM de está? Agricultura. Así que Ok, gracias. al tiro autorizo la... Ah, no, déjenme. Entonces, acá. Ahora sí, profe. A ver. Ah, sí, ya está. Ah, y también está don Claudio Pérez, también que es funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero. Ah, ok, perfecto. No sé si ya pueden ver la presentación. He tratado de hacer un resumen corto porque el proceso es un poquito, los peruanos creo que nos caracterizamos por hacer nuestras cosas medias complejas y al último nos enredamos en ese tema. Pero la idea es de que este proceso que tenemos lo vamos a ir modificando posteriormente. ¿Se puede ver? Disculpen si se ve en la pantalla Sí, se ve. la presentación. Sí, ¿no? Sí. Ah, gracias. Entonces, nosotros acá tenemos un marco normativo bastante amplio, ¿no? Nosotros hemos tenido un proceso de regionalización, ¿no? Donde las competencias del gobierno central han sido transferido a los gobiernos regionales. Y en el caso de los camellos, son 11 de las 24 regiones que nosotros tenemos. Esas competencias las tienen 11 regiones en nuestro país, que son las que producen en estas regiones hay camelios que sí son parte de la producción de los ganaderos, ¿no? En las otras regiones son básicamente o zonas de selva o zonas de costa o sencillamente las alpacas están como mascotas. Pero en estas otras regiones, que es la parte central del país, ¿no? Y la parte sur del país, sí es una actividad económica bastante fuerte generalmente se desarrolla en zonas por encima de los 3.800 metros, ¿no? Eh, con diferentes tipos de crianza, ¿no? Hay
eh, una crianza en una zona de puna seca, que es por lo general la zona sur de nuestro país, y hay una crianza en un ecosistema de puna húmeda, que generalmente está en la zona centro de nuestro país, ¿no? Entonces, estas competencias que antes las tenía solamente el gobierno central, ahora han sido transferidas a los gobiernos regionales, ¿no? Y en ese caso, el gobierno central, que somos nosotros como Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, es básicamente normativo, ¿no? Y las competencias de los gobiernos regionales son básicamente de ejecución, de ejecución en sus zonas de intervención, ¿no? Pero luego de eso tenemos a ver, voy a acomodar esto. Tenemos una política nacional, ¿no? Aprobada el 2021. Esta política nacional habla algo de ganadería, da algunos términos muy generales en el tema ganadero, ¿no? Y por eso luego nosotros a partir del 2017 aprobamos un Plan Nacional de Desarrollo Ganadero, y a partir de ese plan de desarrollo ganadero se norma todo nuestro desarrollo ganadero en nuestro país, ¿no? En base a 5 ejes, uno que tiene que ver con los recursos naturales, otro con el tema productivo, la articulación comercial, el valor agregado y el tema de la institucionalidad, ya sea del Estado y de los actores de las cadenas ganaderas, ¿no? Eh, Estos que están en verde, que son los que he mencionado ahorita, son los que se encuentran básicamente vigentes, ¿no? Los de amarillo vienen desde el 2004, como ustedes pueden ver, 2005 y 2011, y están en proceso de actualización. Ahí tenemos una ley que es la 28350, que es la ley de promoción del mejoramiento genético y conservación de camellos sudamericanos domésticos del 2004. Si bien es cierto, esta es una norma específicamente para el tema de mejoramiento genético y conservación de los camelios, y que tiene que ver mucho con el tema de la exportación, ¿no? De la determinación de las cotas de exportación. eh, esta norma ya necesita ser actualizada y cambiada porque ya no atiende las necesidades que ahorita existen en el mercado, ¿no? Y esta ley tiene un reglamento, ¿no? Que es este decreto supremo, que también viene del 2005, ¿no? Y que está en proceso de modificación. Y también hay una cosa adicional que proviene de esta ley, que es el reglamento de la Comisión Nacional de Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas. Nosotros en nuestro país tenemos una Comisión Nacional de Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas, y eso está normado a través de decreto supremo. Si bien es cierto, esta es una comisión con actores privados. En ese momento, en el 2011, debido a que es una cadena bastante sensible por el lugar donde se desarrolla, por la característica de los productores, ¿no? El Estado interviene de manera muy directa porque esta es una actividad netamente privada. Sin embargo, la intervención del Estado es bastante fuerte a través de la normatividad, ¿no? Inicialmente, en esos años, hasta el 2015, 16, ¿no? Eh, esa intervención del Estado es bastante positiva, pero luego estas normas, de acuerdo a las circunstancias, requieren ser cambiadas y posteriormente vamos a ver en qué, en qué, en qué términos se van a ir cambiando, ¿no? Tenemos otra ley que estos sí es la ley 28041 y el reglamento de esta ley, que es una ley que promueve la crianza, pero que está enmarcada en una institución que teníamos antes que se llamaba CONAS, que era la, la que veía todo el tema de camelios en nuestro país, camelios silvestres y camelios domésticos, la alpaca y la llama, y también veía el tema esencialmente de la vicuña, ¿no? El tema de los guanacos en nuestro país sí no estaba, eh, no se toma con mucha fuerza porque la población es muy pequeña, ¿no? Pero esta ley promovía esa crianza, comercialización y consumo de los camelios sudamericanos, ¿no? Básicamente orientado a los camelios domésticos. Sin embargo,
el contexto en el que se hizo esta norma en el 2003 era cuando existía una organización que se llamaba CONAX, ¿no? Y que tenía todas las acciones centralizadas. Era una institución del gobierno central y que luego pasa a transferirse esas funciones a los gobiernos regionales. Por tanto, esta norma ya queda de lado y necesitamos en nuestro país ir derogándola, ¿no? Ah, bueno, por último, acá en esta parte vemos ahora, actualmente, ¿no? A través del decreto Supremo 032 del 2004 se establece del ministerio, ¿no? Nos indica que debemos fijar una cota anual con fines de exportación, una cota anual de animales que van a ser exportados eh, y que según esta norma nos obliga a nosotros a determinar qué cantidad de animales van a ser exportados y que tengan, cuya fibra puede ser superior a 24 en el caso de animales adultos y cuya fibra sea mayor a 22 micrones en el caso de TWIS, ¿no? Eh, entonces, para explicarles un poco, esta norma nos obliga a nosotros a establecer todos los años una cuota de exportación eh, y eso, y este documento se tiene que sacar de manera permanente y de esa manera, según el criterio que se tiene, eso nos sirve para ir controlando el tema de los animales que van a salir afuera. Sin embargo, ¿no? Vamos a ver un poco los antecedentes. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro de la exportación de camelios desde el año 96, ¿no? Estas son las cotas aprobadas. En esta columna vemos las cotas aprobadas durante todos los años hasta el 2022, en el caso de alpacas, y estas son las cotas aprobadas en el caso de llamas, ¿no? Y estos son los animales exportados. Entonces se pueden dar cuenta que del 96 tenemos solamente ventas hasta el 2005, ¿no? Y una venta esporádica el 2012, ¿no? Y todos los, y a partir del 2006 hasta el 2022 se han exportado en realidad cero alpacas, ¿no? Y en el caso de llamas, igual, ¿no? Sin embargo, eh, va- vamos a, vamos a ser sinceros que muchas de las alpacas que están afuera provienen de nuestro país, ¿no? Entonces, este año, para el 2023, se han fijado ya las cotas de exportación y llamas correspondientes al 2023. En el caso de alpacas, se ha aprobado que pueden salir máximo 500 ejemplares, ¿no? 500 ejemplares podrían ser de blanco entero y en el caso de manchados podrían ser hasta 85 ejemplares, ¿no? En el caso de la finura, porque estos animales tienen que salir con una finura, en el caso de twist menor a 22 micrones, ¿no? Solamente 125 ejemplares. Y en el caso de las adultas, deben tener un micronaje mayor a 24 micrones. Se ha autorizado 375 ejemplares. Ustedes dirán, ¿por qué después de tener 000 y haber aprobado, en el caso de alpacas 300 el año pasado, y en el caso de llamas 80, ¿por qué aumentaron las alpacas? Bueno, sencillamente porque al parecer este año sí hay un interés de sacar alpacas peruanas, ¿no? Al mercado exterior, eh, pero básicamente con fines de mascota, ¿no? Porque si evaluamos el micronaje que tienen estos animales, es un micronaje bastante grueso y que nosotros podríamos considerar que son
animales o erizos o animales de bajo nivel, de bajo nivel genético, ¿no? Por el grosor de la fibra que tienen. Eh, y esta medida, y esta medida ha sido una de las causantes de que estos procesos de exportación no se hayan dado durante estos años, ¿no? Pero no es la única causa. Después vamos a ver también cuál es otra de las causas y es básicamente un problema administrativo y que lo hemos ido superando ya en estos tiempos. Y en el caso de llamas, como les digo, de la raza Chacu o de las lanudas, ¿no? Eh, hemos aprobado también para este año la salida de 100 ejemplares y para la raza cara o las que tienen el pelito corto, igual 100 ejemplares, ¿no? ¿Profe? Sí, si desean alguna pregunta pueden... Sí, yo acá, Rolando, quería preguntar, no sé si lo va a decir más adelante o aprovecho si lo ahora, pero ¿cómo se fijan esos números? ¿Cuál es la fórmula o el mecanismo, la metodología para fijar eso, Para fijar la cota. la cuota anual, sí? Sí, hay, a través de una ecuación se determina cuál es la población máxima que puede estar sacada de la población total que nosotros tenemos y que no afecte el tema de la variabilidad genética que nosotros tenemos. Es una fórmula que se ha utilizado durante bastante tiempo, ¿no? Es la misma desde el 96 y creo que también merece actualizarse y hacer un análisis de esa formulita, ¿no? Está correlacionada con la población que tenemos en la actualidad y que podría afectar el desarrollo poblacional nuestro, ¿no? Y sobre todo la variabilidad de camélidos que tenemos. Ahora, la cantidad que se pone ahí es una cantidad que está muy, muy por debajo de ese número que siempre se calcula, ¿no? Entonces, básicamente, el número que se coloca ahí en algunas oportunidades está correlacionada con la posible o el posible interés que tengan los compradores de llevar alpacas, ¿no? Y en los otros casos, básicamente se correlacionan con la, con la cota del año anterior, ¿no? Este año, como digo, se fijó un número mayor de 500 ejemplares en el caso de alpacas y de 200 llamas, básicamente por intereses de exportar a Brasil, ¿no? El interés de algunos brokers de Brasil y de algunos brokers de Emiratos Árabes interesados en adquirir el tema de alpacas, pero básicamente con fines de mascotas, ¿no? Porque con esta calidad de micronaje que se tiene, es bien difícil que puedan salir animales con mayor valor genético, ¿no? Porque ahorita tenemos alpacas con 18, 19, 20 micras, ¿no? Y hasta hay más finas que ese valor. Profesor, sí, mire, tengo una consulta. Sí, Por lo que estoy viendo, las cuotas las fijan en base a la fibra. ¿Solamente ese parámetro ven o han explorado algunas otras características que pueden tener? sí, en realidad, ese también es un tema que ya se viene arrastrando durante muchos años. Eh, Nosotros tenemos una Comisión Nacional de Registros Genealógicos y esa Comisión Nacional de Registros Genealógicos, básicamente uno de los parámetros que ellos ha estado evaluando ha sido el tema de finura, ¿no? Por tanto, ha sido casi el único parámetro a evaluar. Sin embargo, es necesario evaluar, y eso lo voy a presentar al último, evaluar otras características como es la medulación, ¿no? Que tiene que ver con el factor picazón, el tema de la densidad de los folículos, que tiene que ver con la densidad o el peso del vellón, ¿no? Eh, y por eso digo que este procedimiento que tenemos ahora merece hacerse una nueva evaluación y
una actualización para que este proceso no sea más viable, ¿no? Y obtengamos mayor interés de afuera en llevarse reproductores que tengan cierto valor y que los puedan utilizar afuera, ¿no? O sea, nosotros tenemos tanta población de camelios que de verdad podemos vender genética. Sin embargo, este procedimiento no nos permite vender genética, sino nos permite vender solamente mascotas. Y el interés que ha habido de llevarse animales de acá, ¿no? Si es que se los han llevado, o el que tienen última para este año 2023 es básicamente como mascota, pero creo que podríamos entrar al tema de reproductores variando algunos parámetros. Pero, profe, la ecuación que usted aplica, tengo entendido que incluye la cantidad de animales anuales, incluye la cuota de exportación del año pasado, de anterior. ¿Qué otra variable más se incluye en esa ecuación? Ah, a ver, el número de animales está en función a esa fórmula que les mencioné, ¿no? Y en función a los posibles pedidos que puedan existir de afuera, ¿no? Debido a eso, este año, como ven acá, ¿no? Hemos incrementado el número de alpacas y el número de llamas, ¿no? Eh, todavía la normativa que tenemos solamente toma como criterio el tema de la finura, ¿no? Y el tema de los colores. Por ejemplo, en el caso de alpacas no salen las suris, que de todas las alpacas que tenemos es alrededor del 20% de la población, hasta posiblemente un poco menos de eso, ¿no? La alpaca suri no sale de nuestro país, entre comillas, no sale de manera legal, ¿no? Según la norma. Y en el caso tampoco salen los colores enteros, salen manchados, pero no salen colores negros, negros enteros, ninguna de las 23 o 24 tonalidades que tenemos sale, debe salir de esa manera, ¿no? Entonces, esos son un poco los criterios, ¿no? El tema de la finura y el tema de los colores y de la población pequeña en el caso de la alpaca suri, ¿no? Profesor, ¿cómo llevan los registros de los animales que tienen o de la producción que tienen por año? Sí, a ver, vamos a ver, yo creo que eso está acá, ya. Nosotros tenemos un conjunto de productores que se encuentran en los registros genealógicos de alpacas y llamas. En este registro de alpacas y llamas se hace un proceso de selección de animales para registrarlos ahí. O sea, acá tenemos alrededor de 400 a 500 productores inscritos en los registros genealógicos de alpacas y llamas del Perú, ¿no? Y que manejan alrededor de más o menos unos veintitantos mil ejemplares registrados, ¿no? Eh, y ellos son los que tienen la prioridad para poder exportar los animales, ¿no? Entonces, los animales que entre comillas deben salir deben proceder de estos productores que están dentro de los registros genealógicos, hacen registros genealógicos, identifican el gobierno regional, eh, va a los fundos de estos señores, ¿no? Identifican cuáles son los animales que tienen mejores características, los aretan y entran a los libros de los registros genealógicos, ¿no? Primero un libro abierto, después un libro provisional, un libro definitivo y por último un libro de pedigree. Por ejemplo, los que están dentro del libro de pedigree, esos animales no deberían salir del país, ¿no? Pero en caso de los animales que están en el libro abierto, por ejemplo, sí podrían salir, ¿no? Siempre y cuando la fibra que tengan sea de acuerdo a los requisitos que se ha puesto.
o también los animales que no se han registrado y no han podido pasar ese proceso de selección. Sin embargo, esos registros genealógicos tienen algunas fallitas, ¿no? Como el tema de hacer ese proceso de seleccionar primero antes de la identificación. Solamente están identificados los que he seleccionado. Y ahí se pierde una variabilidad para poder evaluar, ¿no? Otra de las fallas es que se registra a partir de la segunda esquila, o sea, más o menos entre 2 a 3 años de edad, y se pierde la trazabilidad de los animales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ese proceso o los registros genealógicos ya han cumplido su función, porque en nuestro país, por ejemplo, la mayoría de vellones eran gruesos, ¿no? Un gran porcentaje. Ahora han mejorado a más finos, más del 30% de producción. O sea, sí ha habido a pesar de tener sus dificultades y sus errores en este proceso de registros genealógicos, ¿no? Se ha podido ir mejorando el tema de la finura. Sin embargo, como es el único parámetro que se ha tomado en cuenta el tema de la finura, ¿no? Ha disminuido el peso de vellón. Entonces, el productor no ha sentido que ha habido una mejora una mejora económica en la crianza, ¿no? Porque a pesar de tener una finura que antes era 25 micras y ahorita ellos están en 18, 19, si bien es cierto, la industria puede pagar un poco más, pero por el tema del peso, como que sigue siendo lo mismo lo que reciben, ¿no? Y eso genera un descontento en los productores. Por tanto, las nuevas propuestas que se hagan de registros genealógicos, que las que estamos haciendo, ¿no? Tienen que considerar no solamente los parámetros de finura, sino tienen que considerar parámetros como eh, densidad folicular, medulación, resistencia al medio ambiente. Como les decía, hay animales que están en climas de puna seca, que son animales que luego de este proceso que hemos tenido el año pasado en diciembre de sequía, son los que menos han sufrido los problemas de sequía, ¿no? Más bien las zonas donde hay más humedad es donde ha habido mayor mortandad de crías, y donde ha habido menos mortandad son donde están estos animales adaptados a condiciones de sequía, ¿no? Entonces, felizmente nosotros tenemos mucha variabilidad, y esa variabilidad es la que tenemos que ponerlo en información. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para el tema de la exportación de alpacas? ¿No? No solamente es un mecanismo sanitario el que establecemos para exportar las alpacas, sino hay un mecanismo de asegurarnos que las alpacas no tengan fibra menor a 25 en el caso de adultos, o menor a 22 en el caso de twist, ¿no? Entonces, el productor o el broker o la persona que está interesada en exportar los animales tiene que solicitar una emisión de un certificado de identificación individual, ¿no? Para las alpacas y llamas, ¿no? Que es a través de un formulario. Y a ese certificado se adjunta, a esa solicitud se adjunta un certificado de finura de los animales, ¿no? Si el animal adulto tiene 22 micras, por decir, se rechaza y ese animal no puede salir del país. Solamente tendrían que salir los que estén por encima de las 24 micras. Y en el caso de los tiernos, solamente los animales que estén por encima de los 22 micras, ¿no? Pero previo a eso tiene que haber un proceso de identificación y toma de muestras. Y esa identificación y toma de muestras se hace a solicitud del productor que pertenece a estos registros genealógicos de alpacas y llamas, ¿no?
Esta parte de acá, la emisión del certificado, lo hace el gobierno central, y esta parte de la identificación y la toma de muestras corresponde al gobierno regional hacerla, ya que esas competencias fueron transferidas del gobierno central al gobierno regional, ¿no? Eh, bueno, si así nomás fuera el proceso, ¿no? De hacer el muestreo y soltarlo y autorizar a los animales para que se vayan, sería bastante rápido el proceso, ¿no? Y continuaríamos con los temas de exportación fácilmente. Sin embargo, dentro de nuestra propia normativa hay una traba, ¿no? Y que es este proceso de subasta o remate de alpacas y llamas. Esto nace con el objetivo de acompañar y de que los productores de camélidos, ¿no? No sean engañados, entre comillas, ¿no? O les den un precio bajo por su, por sus animales. Sin embargo, ha sido un mecanismo que en vez de generar un mejor precio para los productores, se ha convertido en un trámite más, ¿no? Que ha resultado un poco más tedioso para el que quiere exportar animales de nuestro país, ¿no? Y dentro de este proceso de subasta o remate de alpacas, tiene que participar una organización representativa de los productores, que es otra traba, ya que esta, entre comillas, organización representativa de los productores en su momento cumplía sus funciones. Ahora, en estos momentos, ya no es tan representativa de la mayoría de los alpaqueros, sino forma parte solamente de un grupo de productores. Por tanto, ¿no? Se vuelve como un obstáculo el que participe esta organización que está dentro de la norma. Pero sin embargo, ¿no? Para facilitar estos procesos ya hemos establecido cuáles son los mecanismos, ¿no? Y le hemos puesto algo de puncha ahí para poder saltar sobre estas barreras que tenemos administrativas, ¿no? Entonces, esto es un poco el mecanismo para autorizar la salida del animal. Una vez que ya están autorizados con los certificados de laboratorio y con las solicitudes aprobadas, ¿no? Ya viene el otro mecanismo. Esto le corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario de Egua, básicamente a nuestra dirección, que es la Dirección de Ganadería. El otro mecanismo es un mecanismo ya sanitario, ¿no? Eh, para poder exportar, primero se tiene que establecer los protocolos sanitarios de exportación, ¿no? Y que eso se genera si es que no está establecido con el país a donde se va a exportar. Se tiene que realizar a solicitud de los interesados, ¿no? Y negociar entre ambas autoridades sanitarias. Por ejemplo, a inicios de este año se hizo los protocolos sanitarios para exportar alpacas y llamas a Brasil, ¿no? Y se tiene el protocolo sanitario de exportación para el caso de Brasil, donde se han establecido básicamente cuáles son los requisitos sanitarios, ¿no? Entonces, ya en el caso de Brasil y otros países tenemos estos protocolos sanitarios, ¿no? Y después, luego viene el proceso de exportación, donde se deben hacer las pruebas sanitarias según los requisitos establecidos y los procesos cuarentenarios respectivos, ¿no? Y a partir de ello ya se da la salida de los ejemplares, siempre y cuando tengan esa autorización individual que hemos visto anteriormente, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo de exportación. Es un poquito, en realidad, si solamente esta última página sería eh, lo que compete a la exportación, sería mucho más fácil. Sin embargo, hay un tema de protección que ha salido como que lo hace un poquito más lento y más engorroso, pero y en eso venimos trabajando. No sé si tienen alguna consulta.
Profesor, entonces entendería que los productores los ganaderos que no están inscritos en este registro no podrían exportar como un requisito, ¿no? Sí, es un requisito, entre comillas, para tener un control de la calidad de animales que estarían saliendo afuera. Sin embargo, el registro, los registros genealógicos tienen algunas deficiencias, ¿no? Y por tanto, igual, a pesar de tener entre comillas, control, ¿no? Podrían salir animales que tendrían características deseables para mejorarse afuera, porque lo único que estamos controlando es el tema de finura, pero pueden salir animales con, con una densidad folicular enorme, o sea, que tengan un excelente peso de vellón, ¿no? Y que en vez de mantenerlos acá, podríamos ir sacándolos afuera porque solamente lo único que se considera es la finura o el tema o otra característica de importancia económica que se requiera mejorar, ¿no? Y otra consulta más, ¿cómo se compatibilizó? Porque entiendo yo, por ejemplo, la parte sanitaria es un requisito que tienen todos los países para las exportaciones, pero ¿cómo se compatibilizó este tema de esta nueva exigencia que se le colocó a los ganaderos versus con lo que realmente solicita el mercado destino? Porque entendería que el mercado destino no está solicitando estos certificados individuales, es más que nada un protocolo de protección interno que tienen, ¿o no? Sí, es básicamente un protocolo de protección, ese primer mecanismo que vimos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Esto de acá es básicamente un protocolo de protección y para saber qué animales están saliendo. Pero, sin embargo, acá hay deficiencias porque podrían salir animales de muy buena calidad genética que no necesariamente están vinculados con el tema de finura, ¿no? Eh, y lo que sí, pues acá ya es básicamente un tema de negociación sanitaria, ¿no? Con el país interesado o con el comprador que, que va a llevar animales, ¿no? Claro, que mi pregunta es eso, cómo conversa el cumplimiento o lo que está pidiendo el mercado que quiere llevar los animales, los requisitos que tiene versus que le estén entregando más requisitos de lo que pidió. ¿Cómo es esa conversación que hay? Ah, Norma. ya, claro. Eh, bueno, acá sí hay una negociación entre el productor y el posible cliente, ¿no? Le indica que solamente pueden salir animales que tengan ese micronaje, ¿no? Y que la mayoría de animales que van a salir son de manto o de vellón blanco, ¿no? Entonces, ya aceptando esas condiciones, ¿no? Ya viene todo el otro proceso todo el otro proceso sanitario de exportación. Y justamente eso que mencionas, eso es una de las limitantes, o esa ha sido una de los problemas que ha generado esta caída de las exportaciones. Porque bien sabemos que eh, los animales van a estar saliendo por otro lado, ¿no? Porque siempre hay la demanda de animales de mayor, con mejor finura, por decirlo así. Gracias, profesor. Gracias. Profe, Sí, por ejemplo, entonces, lo que venimos haciendo es un poco la actualización del DS-013. Ese DS-013 es el reglamento de los registros genealógicos. Como les decía, ese reglamento de los registros genealógicos eh, tiene un tema que trabaja en función a estándares raciales, ¿no? Cómo debe ser la alpaca ideal y cómo debe ser la llama ideal, ¿no? Y no necesariamente están vinculados a parámetros netamente productivos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya ha habido un proceso de mejora con estos estándares raciales, se necesita tener una mejor propuesta, ¿no?
otra de las deficiencias y que exigen el tema de esta actualización de este reglamento de los registros genealógicos es que necesitamos registrar los animales desde el nacimiento, ¿no? Para evitar la pérdida de información, ¿no? O sea, la fecha de nacimiento, el peso al nacimiento, el peso al destete, el peso a la saca, ¿no? Entonces hay información que, que, que ya que estos animales se registran en función a un proceso de selección, se va perdiendo. Entonces, esa actualización de esa normativa ya está en proceso, ¿no? Para mejorar estos procesos de exportación. Ahora, lamentablemente, como primero se hace la selección y luego se hace el registro, la población, si bien es cierto, podemos tener 20.000 animales ahí en los registros genealógicos, eh, en los libros de definitivo y de pedigree hay muy poquitos animales, muy poquitos, ¿no? Y eso hace que el incrementar esos animales de mayor calidad genética sea mucho más difícil, ¿no? Por tanto, lo que se necesita es que primero se identifiquen a todos los animales y después de la identificación recién se haga el proceso de selección, no al revés como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y para eso nosotros ahora estamos buscando la actualización del reglamento de la 28350, que es la ley de mejoramiento genético, y actualizar los procesos de exportación y de alpacas y llamas. Esto es un poco lo que está en camino en nuestra propuesta de mejora genética. Es un programa nacional de apoyo al mejoramiento genético que sumado al tema de los registros genealógicos, lo que buscamos con esto es básicamente mejorar la competitividad de esta cadena e implementar servicios. No sé si tienen alguna preguntita. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Me quedó una duda ahí cuando usted decía identificar a cada uno de los animales, también involucra tener el dato de la figura del riñón de cada animal. No lo he escuchado muy bien, pero creo que, bueno, para la identificación, para la autorización individual, se requiere primero que el animal tenga, en el caso de adultos, 25 micras para arriba. O sea, que sea una fibra de poco fina, ¿no? Y en el caso de animales tiernos o de twist, ¿no? Que tenga de 22 micras para arriba. Es una cosa que es como Y con eso se hace el trámite. Ya, profesor, gracias. Ok. Profe, Entonces, profesor, antes de que sí, continúe, quería preguntarle como, más que un consejo. Nosotros no tenemos normativa, bueno, la directora nos puede confirmar mejor, de la que usted mencionó, como que hace más difícil el proceso de exportación, sino más bien el protocolo en Chile es distinto, ¿no, directora? Sí, lo que pasa, profesor, es que acá en Chile no tenemos ningún plan de protección, no tenemos hasta el momento ninguna norma, ninguna ley que nos permita realizar este manejo que está, o este control que están realizando ustedes de las exportaciones. En el caso nuestro, es básicamente todo lo que es el tema sanitario, que es lo mismo que usted señalaba, que solamente con esos requisitos las exportaciones son mucho más simples, mucho más fáciles. Obviamente cumpliendo, ¿cierto?, que con mandar ejemplares sanos lo que nos piden los mercados destinos. Entonces creo que igual sería útil o interesante partir desde el origen, de cómo se articuló este plan que usted mencionaba con los distintos ejes, que dentro de eso estaba también la producción de camélido, porque me parece que ese tendría que ser como el punto inicial, como para poder recién llegar a un plan de protección. Sí, ahí, profesor, preguntarle qué nos sugiere ahora que la directora nos explicó mucho mejor la situación nacional, cómo empezar para tener una cuota de exportación como la que tienen ustedes y también teniendo en cuenta que la población nacional es súper ínfima en comparación con Perú. Nosotros acá en la claro. región deberíamos tener unas 25.000 cabezas, no sé, quizá un poquito más, pero sacando un cálculo rápido, por favor, no sé si usted me puede decir con cuántas se pueden exportar con una región como uno que tenga 25.000 cabezas anualmente. Sí, Pero, ¿mm? Es- ok.
Miren, en realidad, lo que vengo poniendo ahora último es un servicio de mejoramiento que nos permite identificar de manera efectiva el valor genético que tiene cada reproductor, ¿no? Pero ya no solamente en función a lo de la fibra, sino a otras características sino en función a otras características como el tema el tema de densidad, de velocidad de crecimiento, el tema de condición corporal, etcétera, o el tema de adaptación al al medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que el manejar información, ¿no? El manejar información eh, y no poner una cuota, sino poner una restricción solamente a la calidad de animales que deben ser considerados como animales que debería mantenerse su calidad genética dentro del país, podría ser una de las alternativas, porque si establecen una cuota, tal vez les puede suceder como a nosotros que en vez de proteger nuestros animales, han ido saliendo animales sin ningún tipo de control por otras vías, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, yo sugiero que mantengan el mismo procedimiento, pero que mantengan información del valor que tiene cada uno de los animales, ¿no? Y para eso nosotros hemos planteado justo esto que venimos implementando, que son los servicios de mejoramiento. Primero es un servicio de identificación. Todos los animales tienen que contar con una identificación. Después es un servicio de control productivo. Se tiene que tener un servicio de control productivo, ya sea en el tema de la fibra o ya sea en el tema de de la carne. Y por último, los que trabajan ya núcleos genéticos, que es un buen grupo en nuestro país, ¿no? El servicio de evaluaciones genéticas, ¿no? Y con eso ya nosotros tenemos identificado cuál es el mérito genético o el valor de los reproductores que vamos a tener. Entonces, ahí sí podemos definir de manera objetiva y veraz cuáles son los animales que podrían salir y cuáles no voy a dejar salir definitivamente, ¿no? Y no estoy tomando solamente el criterio de finura, sino estoy tomando varios criterios que nos permiten mantener esa biodiversidad que en el caso de nuestro país es bastante alta, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nosotros ya hemos comenzado a hacer pilotos y a implementar a través de la nueva normativa e ir borrando poco a poco el tema de las cotas de exportación. No lo vemos por la experiencia que se ha tenido, la cota de exportación no se ve que ha ido, no se ve que ha resultado, y también el tema del proceso administrativo de autorización para salir no ha funcionado muy bien, ¿no? Pero de esta manera, teniendo un control de cuáles son los mejores animales, esos son los únicos que no deberían salir de nuestro país y lo demás podría venderse y hacer como cualquier otra especie, vender genética, ¿no? La idea es esa. Entonces, acá nosotros planteamos primero la inscripción en las regiones de los candidatos a rebaños multiplicadores, o sea, de los criadores que tienen los mejores animales en nuestro país, ¿no? Ellos solicitan a su gobierno regional eh, inscribirse en este programa, que son básicamente los que están dentro de los registros genealógicos, y que no tengan menos de 100 madres, que tengan un compromiso de trabajo y que tengan una experiencia como criadores. Entran, se les identifica toda la población, a diferencia del programa anterior que solamente se les identificaba los animales seleccionados, que por lo general eran entre 10 al 15%, acá la identificación se hace al 100% de los animales del rebaño, ¿no? Entran al control de productividad, que no es una evaluación subjetiva o de mirar el animal, sino es una evaluación donde se hace un muestreo, análisis y una sistematización de esa información, ya sea en el tema de fibra, ya sea en el tema de la producción de carne, ¿no? Y por último,
se hace una evaluaciones genéticas de estos animales para determinar el valor genético de cada uno de los reproductores, ¿no? Nosotros tenemos como brecha tener alrededor de 1000 rebaños multiplicadores. Esta es nuestra brecha, donde ahorita podemos decir que tenemos como alrededor de 400 rebaños multiplicadores, pero que no manejan esta información de manera adecuada, ¿no? Y la idea es que teniendo esa información ya podemos definir que, bueno, puede ser un animal muy bonito, muy fino, pero podemos tener animales de mucho mayor valor genético y eso sí definitivamente no saldrían de nuestro país, ¿no? Y esta propuesta básicamente está supervisada por nuestra dirección, ¿no? No sé si tienen alguna consultita. Eh, Creo como que les, estaba todo sí, claro, profesor. sí, ok, gracias. Ya, en ese caso, como digo, el tema de lo que estamos planteando ya no va por un tema de restricciones, sino va por un tema más de identificación y de tener datos objetivos que nos permitan identificar animales con excelente valor genético y de interés y de importancia de nuestro país, que serían los únicos animales que no deberían salir, ¿no? Y después todo lo demás va a generar una mayor competitividad a nuestro país para comercializar genética de animales, ¿no? Profe, ¿y se ha considerado alguna medida para que esos animales no pasen a Chile, por ejemplo? ¿O alguna conversación con el país para... Porque finalmente si esto que usted está mostrando funciona muy bien, pero si hay un paso informal a Chile y lo sacan por acá, creo que el esfuerzo peruano igual no significaría mucho, ¿no? Y en realidad yo creo que el esfuerzo, yo creo que toda medida restrictiva van a encontrar la manera de sacarle la vuelta, ¿no? Creo que las medidas tienen que ir por el lado de generar un mayor trabajo articulado. Por ejemplo, este proceso de utilizar, para esto ya nosotros hemos armado un software que le permite a cada región identificar sus animales, a cada región le permite implementar los controles de productividad y puede ser un software que no solamente puede ser utilizado por nuestro país, ¿no? Sino por nuestros vecinos, ¿no? Bolivia, por ustedes, por Argentina, ¿no? Que nos permita tener información confiable de cuáles serían los animales con mayores valores genéticos, ¿no? Y el tema del intercambio no debería preocuparnos, ¿no? Eh, pero sí de mantener animales con alto valor genético en Latinoamérica y evitar que se vayan pues a otros continentes, ¿no? Y a eso me refería igual, profe, un poco, profe, porque yo igual estoy de acuerdo que los animales se queden acá en el continente, más que, que salgan a Estados Unidos, Australia, que ellos también han logrado muchísimo en mejoramiento genético en muy poco tiempo. Entonces, eh, Sí, pero hay otros países que están empezando fuertemente con esa intención nuevamente, como China, que el año pasado vino acá a la región un empresario con la intención de comprar cerca de 20.000 cabezas de alpaca, según lo que nos informó ProChile. Entonces, debería haber como una especie como de ayuda entre los países que son andinos, que comparten el patrimonio genético, pero no así con quizás otros países que son de otra sí, continente. yo totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que es un es una especie con bastante potencial, sobre todo con estos procesos de cambio climático, de adaptación al cambio climático que puede resultarnos bastante interesante, ¿no? Entonces creo que es un material, una potencialidad que debemos aprovechar como países andinos, ¿no? Y, y que nos daría bastantes opciones, ¿no? Eh,
porque imagínense que después vengan prendas acá con fibra china, ¿no? Entonces, no, creo que debemos aprovechar eso más bien, ¿no? Una mejor articulación entre nosotros. Profesor, ¿en cuánto tiempo estiman más o menos que podrían tener implementado este nuevo sistema que nos mostró? De hacer Eh, la cuota y la inscripción. sí, ya lo venimos trabajando hace algún tiempito, ¿no? Esperemos que finalicemos en este año y que el otro año ya estemos implementando, ¿no? La idea sería que a través de los convenios que tenemos entre países podamos implementar eh, algunos mecanismos de mejora genética y de control de productividad y que nos sirvan a todos, ¿no? Y que utilicemos eso de manera mucho más eficiente y mucho más abierta, sobre todo entre nosotros, ¿no? Porque un poquito lo que aprovechan los de afuera es el desorden que tenemos entre nosotros mismos. Y creo que ahí debemos tener un poquito más de apertura. Quisiera hacer algún comentario, Claudio Pérez acá. ¿Me Ok, escuchan? sí, perfecto. Bueno, para contarle a usted, profesor, lo- los connacionales ya saben, nosotros tenemos un sistema de normativo para la identificación de camellos y tenemos los aparatos, tenemos los crotales con radiofrecuencia adquiridos, tenemos una cantidad que es necesaria para cubrir el 200% de la población que hay ahora. O sea, lo que quiero decir es que tenemos una cantidad suficiente para cubrir a todos y hemos tenido ciertos problemas. O sea, yo creo que todo parte de la identificación animal. Nosotros Ujú. hemos tenido cierta resistencia de parte de los ganaderos para identificar los animales. Y yo pienso que de ahí debemos partir nosotros por lo menos. Y de hecho, como le digo, conseguimos los recursos, tenemos los aparatos, tenemos la normativa y resulta que no, es una práctica resistida por los ganaderos. O sea, mm, eso a mí me parece muy extraño cuando se está tratando de efectuar un mayor control, de que se va a hablar de genética o de mejoramiento genético, si no tenemos identificaciones, no tener las bases. Eso. Sí, tiene muchísima razón en el tema. Igual es en el caso de nuestro país el tema de implementar el tema de las identificaciones, ¿no? Sin embargo, podemos tener algunos mecanismos de incentivos que aceleren estos procesos de identificación, como es el tema de las compras públicas o productores, que es una de las actividades bastante fuertes, ¿no? En nuestro país hay compras bastante eh, eh, fuertes en cuanto a montos y en cuanto a cantidades que se realizan acá dentro de nuestro país por los gobiernos regionales, por los municipios, por otras instituciones que las ONGs o instituciones vinculadas a proyectos mineros. Entonces, el tema de las compras de reproductores sí podría ser normado en el caso nuestro, está dentro de este proceso de normatividad, ¿no? Entonces, los que estén identificados, ¿no? Identificados, estén dentro de los controles de productivo y tengan una evaluación genética, son los únicos animales que pueden ser comercializados en estos procesos de compras públicas, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es un incentivo a que puedan entrar a este programa, ¿no? Y otro Y incentivo, profesor, otro Así es. incentivo como ese que mencionó, porque yo lo encuentro interesante, porque como sí, dijo o sea, Claudio, claro, acá hay una resistencia a la identificación animal, pero creo que nos falta quizás esto, dar incentivo para que la gente se motive. Ah, claro, lógicamente, o sea, para que se exporten, por ejemplo, deberían estar en un sistema de identificación, ¿no? Si no, no se podrían exportar los animales. Eso podría ser otro mecanismo, ¿no?
No sé. Eso lo tenemos ahora para que no sé si Rolando lo sabe, pero a partir de la exportación que salió la última ya solamente animales que vengan de rebaño identificados. Eso lo tenemos ya, lo estamos aplicando ahora. Ah, perfecto, qué bueno. Sí, es un poco a lo que también nosotros nos vamos yendo. O sea, sí hay rebaños identificados, sí hay animales identificados, pero hay una gran parte de los animales que tenemos en nuestro país no están dentro del sistema, ¿no? Que es la mayoría. ¿Y el registro genealógico lo maneja el Midagri o es una institución privada? Es, sí, es una función algo entre el gobierno central. El gobierno regional hace la supervisión en campo o las evaluaciones en campo y se supone que ese registro o los dueños de ese registro son los productores, ¿no? Que hacen el registro genealógico. Más o menos es así, una mezcla entre los tres actores. Eso es más o menos la presentación que les quería mostrar. Gracias. No, gracias. Gracias a ustedes, Muchas profesor. gracias. Nos queda como súper claro cómo lo están trabajando allá y las diferencias que tenemos entre nuestras normativas que han sido como una de las limitantes para el tema de las cuotas específicamente. Pero queda súper puntual y súper preciso el tema de que todo parte con la identificación. Yo también Ujú. creo que de otra manera veo difícil poder seguir avanzando en algunos temas. Todo parte desde ahí. Así Sí, que exacto. ver cómo logramos convencer a los ganaderos que todavía se resisten a colocarse los dispositivos, a convencerlos de que en el fondo es el inicio de todo el sistema. Así que agradecerle su exposición. Yo no sé si aquí tienen alguna consulta que le pueden hacer. Sí. Yo tengo una consulta, como dice, los animales en este caso tienen que tener registro desde el nacimiento hasta allá. No lo he escuchado muy bien. No sé si me lo puede repetir, por favor. Se escucha muy bajito. Mi consulta es, los animales en este caso tienen que tener un registro desde el nacimiento hasta ser adulto para ser exportado. Sí, exactamente. Los animales para ser exportados primero tienen que provenir de productores que hacen, o sea, la legislación actual peruana dice que tiene que provenir de productores que están dentro de los registros genealógicos. Ahora, como son animales que tienen finura por debajo de 20, por encima de 25 y por encima de 22, esos animales no necesariamente están inscritos en los registros genealógicos. O sea, eso significa que podrían tener características muy buenas en otros parámetros, ¿no? Como decía, el tema de la densidad folicular. Podrían ser animales muy densos, de muy buen peso de vellón, y no se controla eso, por ejemplo, ¿no? Por tanto, la propuesta es que no solamente se tome en cuenta productores que estén dentro de los registros genealógicos, sino que los animales que también van a salir afuera estén todos identificados, ¿no? Gracias. De nada. ¿Don Cristian? Profesor, por ejemplo, con el tema de mejoramiento genético, no están las experiencias, por ejemplo, de inseminación artificial y todo esto. Sí, hay varias universidades. Sí, hay varias universidades acá en el país, universidades de Puno, de Cusco, que han trabajado el tema de, de- de- de biotecnologías, como el tema de inseminación y el tema de transferencia de embriones. Y ha habido muy buenos resultados, a pesar de las características seminales que tienen los camelios, ¿no? Claro, no como en el caso de los vacunos, pero
que uno pueda obtener muchas dosis, pero sí, sí hay buenos resultados. Y la otra cosa que resulta interesante, que en los procesos de producción de embriones y transferencia de embriones resultan mucho más económicos que el caso de los vacunos, ¿no? Entonces, si hablamos costo, según mencionan en promedio, por ejemplo, los de IVITA que es una institución académica, entre 200 a 250 soles por embrión, que eso sería más o menos 50 a 60 dólares, ¿no? Que que en el caso de nuestro país es mucho más barato que una transferencia de embriones en vacunas, ¿no? No sé. Consultas. Bueno, vamos a ver un poquito. Para agradecer, no sé, No, profe, yo agradecido también de ustedes, también del profe Percy, que fue el Percy Ábalos, fue el profesor que vino acá al Congreso Internacional de Ganadería de Camello, que puso varios temas, pero justamente este tema, como lo dejó al final, le quedó poco tiempo para exponer, así que le pedimos ahí que nos pueda exponer en esta comisión y él nos sugirió que usted era más especialista en el tema, que ya está en los inicios de la creación de la normativa, así que agradecerle, profesor Omar, y no sé, quizás puede invitarnos a una nueva reunión, Sí, directora. yo igual quisiera bueno, agradecer primero que nada el tiempo, porque es difícil realmente coordinar la agenda y ya que por lo menos se haya dado la instancia a usted para poder acompañarnos y explicarnos lo que su experiencia como país respecto a las exportaciones, para nosotros un aporte súper valioso. Igual me permito después invitarlo a otras, si que usted puede poder acompañarnos en otra instancia, en otra reunión donde ya es un poco más ampliada la mesa para que pudiese exponer también y nosotros quizás algunas inquietudes más que pudieran surgir. Entonces, ahí yo después le voy a pedir si es que nos pudiera acompañar más adelante, porque además es muy interesante el tema. Sí. Sí, de parte nuestra, más bien, muchas gracias por la invitación y totalmente dispuestos a colaborar con cualquier requerimiento que ustedes deseen, ¿no? Siempre estamos abiertos a cualquier invitación y a participar en lo que requieran. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes en todo caso. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Oye, qué delantera que nos llega, ¿eh? Tremendo.